He llegado hasta esta comunidad, no sé cómo se llama aquí. Vamos a conseguir un poco de pinole para el camino, una bebida muy tradicional de nuestra cultura. A ver si nos pueden decir cómo se llama este lugar. Cuida, churgari güey en la comunidad. Uri. Yahuirachi. Nepeta covistarina la ni que ni un fe. 20 pesos. Pero ni nepeta. Rajuco. He conseguido un poco de pinole para el camino. Ya llevo 2 horas de camino desde el poblado de Krill. Pasé la comunidad de Kusarare, luego otra comunidad llamada Bajichi y esta comunidad que se llama Yahuirachi. Ella me hizo el favor de conseguirme un poco de pinole. Pues nos vemos más adelante. Y aquí sigo, estoy haciendo esta travesía en bicicleta de montaña de Krill a Norogachi. Voy a tomar un breve descanso aquí. Voy a mostrarles el alimento que traigo como parte de nuestra cultura. No sé si se acuerdan, hace rato pasé a la comunidad de Yahuirachi. A la muchacha le di 20 pesos para que me diera un poco de pinole y miren lo que me dio, casi 1 kilo. Así de generosa es la gente de la sierra. Me da mucho gusto que no me hayan negado y que me hayan dado de sobra, porque realmente esto es tan importante para nuestra cultura, el pinole. Vamos a preparar un poco, es muy sencillo. Para un vaso como este debería de echarle unas 3 o 4 cucharadas o al gusto de cada quien. Esta es la bebida del pinole. Es muy sencillo, fácil y rápido. Esto te quita la sed y aparte el hambre. Estoy haciendo esta travesía y vine a dar este lugar muy solo. Pueden ver, ahí hay una cueva. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay ahí o cómo se ve. Pueden ver. Aquí es muy probable que en las noches lleguen animales salvajes. Estoy haciendo esta travesía y creo que no hay mucho tiempo para explorar estos lugares. Solo queda echar un vistazo y luego seguir nuestro camino. Y bien, por fin he subido a esta montaña. Y aquí, si ustedes pueden observar, aquí al fondo hay un montón de piedras y de ramas secas. Y eso significa que mi camino será más fácil. Todo mi cansancio lo dejo aquí.